Hola, bienvenidos a Pura Ciencia. El 14 de diciembre, una franja de la Araucanía experimentará un eclipse total de sol. En territorio mapuche se apreciará no solo el fenómeno astronómico en su magnitud, sino también el encuentro con nuestros pueblos originarios, quienes van a vivir una experiencia que es muy especial para ellos. El presidente de la Fundación Chilena de Astronomía y Premio Nacional de Ciencias Exactas, doctor en Astronomía de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, Mario Amuy, es probablemente la persona con quien uno quisiera estar ese día. Él es autor del libro El Sol Negro, director del Observatorio Aura en Chile y miembro de número de la Academia Chilena de la Ciencia. Mario Amuy ha recorrido la zona este último tiempo y conoce cada rincón del lugar, del territorio mapuche, donde mejor se va a ver el eclipse. Mario, gracias por estar hoy aquí en Pura Ciencia. Quería que nos contaras qué diámetro tiene la sombra del eclipse, o sea, ¿dónde se observará en forma total? Muchas gracias por la invitación a Pura Ciencia. Tal como tú dices, hay que distinguir entre el eclipse parcial y el total. El eclipse parcial se va a ver desde todo Chile y el eclipse total va a estar restringido a una zona muy específica, una franja, por donde pasa la sombra de la luna, más conocida como umbra, y eso corresponde a la región de la Araucanía y de los ríos. Es una franja que se extiende 90 kilómetros de norte a sur y Perfecto. tiene en su límite norte la ciudad de Temuco, y en el sur está el pueblo de Lanco. Perfecto. O sea, ahí se va a ver total, se va a oscurecer completamente. Exactamente, en esa franja, cualquiera de los puntos a lo ancho de Chile, en esa franja, la luna va a ocultar completamente al sol y vamos a presenciar un eclipse total. Ya, y Mario, tú has recorrido toda la zona, toda esa franja. ¿Qué lugar recomiendas para observar este eclipse? Bueno, nosotros publicamos como Fundación Chilena de Astronomía un informe ¿Ya? que está disponible en la página web www.fuchas.cl, eh, en donde hacemos 10 recomendaciones. Hay más lugares para instalarse a observar el eclipse, pero nos concentramos en lugares que están más cerca del eje central. Hablábamos de una franja, ¿no es cierto? Sí. Que va de, de mar a cordillera, por donde va a pasar la sombra de la luna. En esa franja, si uno está en el medio, eso es lo que se llama el eje central, es donde el eclipse dura más tiempo. Entonces, si uno mira el mapa de la franja y busca los pueblos o ciudades que están coincidiendo con la diagonal, el eje central, uno se encuentra con Puerto Saavedra en la costa, Teodoro Schmidt, eh, luego en el medio de Chile, por donde pasa la carretera panamericana, está Gordea, Ya. y hacia la zona lacustre, Pucón y Villarrica. Esos son los lugares que están más cerca del eje central. Pero también hay otros pueblos que están, o localidades que están cerca del eje central, que también son propicios. El eclipse va a durar un poco menos que en el eje central, pero también son adecuados, son buenos lugares. Ya. Hay Y ustedes, mucha ustedes oferta de eligieron, lugares. sí, porque esto en este sentido es como distinto al eclipse del norte del año pasado, donde había como un lugar que era el mejor de todo. Acá vamos a poder recorrer toda la zona de la Araucanía, que está dentro de esa franja, y ustedes eligieron la comuna de Teodoro Schmidt, me refiero, ustedes, el equipo de la Fundación Chilena de Astronomía. ¿Por qué eligieron ese lugar? Bueno, nosotros eh, comenzamos justo un año antes del eclipse, el 14 de diciembre del año pasado, recorriendo desde Temuco hacia la zona costera de la región. Ujú. Y encontramos puras maravillas, Claro. puros rincones poco conocidos, menos desarrollados turísticamente, Ya. y tal como lo hicimos el año pasado, en que apoyamos e invitamos a la gente que fuera a una localidad poco conocida como es Incahuasi, en la Ujú. región de Atacama, esta vez también quisimos favorecer las localidades menos desarrolladas turísticamente.
como el caso de Pucón, Villarrica, en la zona lacustre. Entonces Claro. nos decidimos concentrarnos en la costa araucanía y descubrimos muchos lugares maravillosos, riberas de río, playas, bosques, el lago Budi, por ejemplo. Así es que hay demasiadas cosas hermosas para ver y conocer en esa zona, especialmente si uno puede irse unos días antes del eclipse y puede recorrer esa zona. Así Claro. que, y Teodoro Schmidt en particular, porque está justo en el eje central del cual hablábamos, en donde el eclipse dura más tiempo. Perfecto, claro. Y lo lindo es que va a ser a la 1 de la tarde, entonces es como un paseo total, ¿no? Para gran parte del pueblo mapuche, Mario, un eclipse representa un mal augurio. ¿Qué sensación te dio a ti después de conversar con la gente, con los loncos? ¿Qué están esperando ellos? Bueno, sí, efectivamente hemos conversado con personas de la comunidad mapuche, eh, incluso desde Purecautín, más hacia el interior, hasta el lago Budi, en la costa. Y hemos encontrado distintas visiones, no visiones, distintas cosmovisiones ¿Ya? sobre lo que significa un eclipse para el pueblo mapuche. Para algunos de ellos, efectivamente, se trata de un fenómeno que augura malas noticias, eh, cambios negativos. Pero para otras personas de la comunidad mapuche, se estima que el eclipse es el fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Así que encontramos distintas opiniones respecto al significado del eclipse. Y, y le recomiendo en ese sentido un libro escrito por Gabriel Pozo y Margarita Caño, Sí. que justamente habla sobre las cosmovisiones mapuches. El libro se llama Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche. Ujú. Y ahí van a poder indagar sobre las concepciones del pueblo mapuche sobre el cosmos. ¿Y cómo conversa, Mario, esta cosmovisión con la ciencia? ¿Cómo conversa? Bueno, la ciencia hoy día te permite entender el fenómeno eclipse como un simple juego de luces y de sombras, Ujú. ¿no? Tienes tres actores en el sistema solar aquí, en este espacio, en este rincón del universo, son el Sol como fuente de luz, la Luna como la fuente de sombra, y la Tierra donde estamos los observadores. Y lo que ocurre es una alineación perfecta entre los tres cuerpos, y la sombra de la Luna se proyecta sobre la superficie de la Tierra. Ujú. Esa es la manera en que hoy día la ciencia entiende el fenómeno eclipse, eh, y se pueden predecir con una precisión superlativa. Tú Claro. puedes decir el instante al segundo en el cual va a comenzar el eclipse y el lugar al centímetro. Eh, y eso debe ser un motivo de mucho orgullo para la humanidad, para nuestra especie humana, que ha sido capaz de entender el fenómeno y hacer predicciones sumamente precisas. Ujú. Eh, por otro lado están la historia, la cultura de los pueblos antiguos que no tenían este conocimiento y por lo tanto hacían interpretaciones más bien, en algunos casos religiosas, eh, como por ejemplo que los dioses, las deidades estaban enojadas con el pueblo, Ujú. que los dioses enviaban demonios para que nos, nos hicieran Los castigara. reflexionar sobre nuestro comportamiento en la Tierra. Y, y generalmente tenía muy mala reputación los eclipses, Claro. porque si no tienes ese conocimiento que hoy día tenemos y te ponen los zapatos de un habitante de Mesopotamia hace 2 o 3 milenios, bueno, sin ese conocimiento de repente el sol se apaga, desaparece, nos abandona
y no saben si el sol va a volver a brillar. Entonces incluso llegaban a pensar que el eclipse total de sol podía significar el fin de los tiempos. Ya. Entonces, generalmente los eclipses gatillaban angustia, temor entre los antiguos pueblos. Y eso es una constante, ¿eh? Independiente de qué pueblo investigue, ya sea en Asia, India, China, Mesopotamia, Mapuche, aztecas, qué sé yo, todos tienden a ver los eclipses como una fuente de temor y angustia. Así es que está esa historia que nos acompaña, es muy respetable, por supuesto, y sobre esa historia también se han desarrollado creencias sobre el impacto que pueden tener los eclipses, y todo eso hay que mirarlo con mucho respeto, pero el respeto que nos debe merecer la historia. Mario, ¿y los eclipses, en la historia de los eclipses, cuáles han sido o siempre duran lo mismo? Lo que quiero saber, no hay un eclipse, no hay un fenómeno donde el sol haya estado más rato a oscuras que otro, ¿no? Sí, Ah, efectivamente, la duración de los eclipses es distinta, eh, puede ser muy breve, unos pocos segundos, hasta 7 minutos, son los más largos. ¿y de qué depende eso? Depende de la distancia a la que esté la luna durante el eclipse. Ya. Si la luna está un poco más lejos que el promedio, va a proyectar una sombra más pequeñita sobre la superficie de la Tierra. Y si la luna está más cerca, va a proyectar una sombra más grande. Que esa franja que hablábamos de 90 kilómetros norte a sur, bueno, el año pasado, en el eclipse del 2 de julio, Sí, en el norte de Chile, esa franja tenía 150 kilómetros. Y ya. eso se debió a que la luna estaba un poco más cerca de la Tierra. ¿Y cuánto va a durar en esta ocasión el eclipse total? Si estás en el eje central, que es donde más dura, 2 minutos con 10 segundos. El año pasado duró 2 minutos 30 segundos, 2 minutos y medio, un poco más largo. Y Perfecto. hay unos eclipses que han durado 6 o 7 minutos, que han Mm, sido particularmente largos. claro, Y hay terrorífico. una historia muy entretenida del famoso avión el Concorde, ¿te ¿Ya? acuerdas? Sí, pues, Que era claro, que fueron a verlo. un avión supersónico. Sí, Ese avión, en un eclipse, creo que fue en los años 60, o comienzo de los 70, se voló debajo de la sombra de la luna, ya, y voló junto con la sombra de la luna. Y la sombra de la luna, que es este círculo, se desplaza rápido sobre la superficie de la Tierra. ya. Y el Concorde lo que hizo fue meterse debajo de la sombra de la luna y tratar de estar el mayor tiempo posible ya eclipsado por la luna. Pero claro, la sombra de la luna avanzaba más rápido que el Concorde, pero lo que logró el avión fue que el eclipse durara 15 minutos. Qué Logró maravilla. alargar el fenómeno, así que los Claro, pasajeros fueron muy privilegiados. privilegiado. Mario, los eclipses totales de sol permiten observar mejor la corona de nuestra estrella, ¿no es cierto? ¿Qué hemos ido aprendiendo de ella? Por ejemplo, ¿ya tenemos resultados de las observaciones del año pasado en el norte? Bueno, la corona es un halo de gas del Sol que tiene una temperatura muy alta, Ujú. altísima, 1.000.000 de grados Celsius. Mm, Y si tú lo comparas con la temperatura en la superficie del Sol, que es 6.000 grados Celsius, entonces los científicos obviamente se hacen la pregunta, ¿cómo es posible que un gas que esté más lejos del Sol esté a mayor temperatura? claro, Entonces empiezan a preguntarse cuál es el mecanismo mediante el cual la energía se transporta desde la superficie del Sol a la corona. Eh, la gran oportunidad para entender ese mecanismo es un eclipse total. ya, La corona siempre está allí, claro, pero no se ve porque el disco del Sol es el que más brilla y nos claro. encandila. Entonces, cuando ocurre el eclipse total y la luna se interpone justo durante el disco del Sol y lo tapa por algunos minutos, ese es el momento para estudiar esta envoltura de gas. Eh, Así que esa es una de las razones por las cuales los científicos se desplazan a los lugares de la totalidad para entender esta corona solar y este mecanismo de calentamiento. Eh, Hay otras maneras para estudiar la corona del Sol que es desde el espacio.
con los satélites, con los telescopios que están en el espacio, tú puedes producir un eclipse artificial. De partida, en el espacio, fuera de la atmósfera de la Tierra, el cielo es negro. Claro. ¿Ok? Entonces ya eso te favorece para ver esta corona solar, porque si el cielo es brillante, no lo puedes ver, no pierdes el contraste. Entonces, en el espacio el cielo es oscuro, es negro. Y para eliminar el brillo del disco del Sol, lo que hacen es meter una especie de dedo, así como tapar el dedo, el Sol tapar con un dedo. Humano. Exactamente. Entonces, meten un alambrito con un circulito y con eso justo tapan el disco del Sol y producen un eclipse artificial. Pero esa técnica solamente permite observar las partes más externas del halo de la corona, y no no la base misma de la corona. Así es que el eclipse total de Sol en la Tierra sigue siendo la mejor manera de estudiar esta componente solar. ¿Y cuál es el estado actual del Sol? ¿En qué etapa de la vida de una estrella está? Está en la mitad de la vida. Si una persona vive 80 años, bueno, el Sol está en sus 40. O sea, ahora, etapa madura. Está en una etapa de adulto joven. Claro, lleva 4.500 millones de años brillando de manera bastante estable. Y le quedan otros 4.500 millones de años más todavía en esta etapa, en esta actual etapa. Y después va a tener una fase breve en que el Sol se va a expandir y va a llegar a ser tan grande que incluso la Tierra va a quedar orbitando dentro del Sol. O sea, pero eso va a ocurrir en 4.500 millones de años más. O sea, ¿de qué forma va a morir el Sol? Bueno, como te decía, hay una etapa estable en la cual el Sol en este momento está en la mitad. Cuando se le acabe el combustible en el centro, la estrella se va a inflar y pasa lo que se denomina una gigante roja. Perfecto. Y allí la estrella, aparte de inflarse, baja su temperatura. En vez de tener los 6.000 grados Celsius de ahora, va a tener 3.000, y luego de esa etapa las capas externas se van a dispersar por el espacio y finalmente el Sol termina en una configuración muy compacta, en que prácticamente toda la masa, la materia del Sol está en un volumen como el de la Tierra. La diferencia es que el Sol pesa 1.000.000 de veces más que la Tierra, entonces es un material muy denso, y eso se llama enana blanca. Exacto. Y esa enana blanca, como ya no tiene energía para producir, lo que hace simplemente es brillar por el calor acumulado durante su vida previa. Y va a morir apaciblemente, no va a explotar, y va a continuar en este proceso de enfriamiento gradual. O sea, no explota como una supernova, sino que termina como explota como supernova. Mario, qué interesante. Me gustaría para cerrar, porque primero que nos contaras cuándo es el próximo eclipse. O sea, quienes nos vamos a perder probablemente por razones sanitarias la ida a la Araucanía este 14 de diciembre, ya para una generación es difícil volver a ver otro, ¿no? Sí, hay que esperar hasta el 2048. Yo voy a tener 88 años. Y es en la región de Aysén, por ahí por donde está el Parque Nacional Queulat, maravilloso. Pero qué lindo. Un eclipse que va a ser un poco más largo que este, va a durar poco más de 3 minutos. Así es que, claro, hay que sacar las cuentas. Eclipse, sí, hay que esperar hasta el 2048, y después en Santiago, la región metropolitana y Valparaíso, el año 2064. Ahí se me hace más difícil, tendría 104 años. Pongámoslo en condicional. A lo mejor lo puedes mirar desde otro lugar del universo, quién sabe. Mario, un gusto de haber estado hoy contigo en Pura Ciencia, y me imagino que
es bueno invitar a la gente, ¿no es cierto?, a los que puedan trasladarse ese día a la región de la Araucanía, porque este va a ser un eclipse muy especial, ¿no es cierto?, por el lugar donde va a ocurrir, por este encuentro de dos cosmovisiones distintas. ¿Tú qué esperas de esto? Bueno, yo creo que hay buenas noticias. Hoy día se ha dado a conocer las nuevas restricciones de desplazamiento en el país, Sí. en donde se flexibilizan las actuales restricciones y los viajes interregionales ya no van a requerir el famoso permiso interregional, siempre que el viaje sea entre comunas que estén en fase 3 o más alta, Claro. fase 3, 4, 5. Claro. Y es el caso de algunas comunas de la región de la Araucanía que están ya en fase 3. Entonces las personas que vienen de La Serena, por ejemplo, o de Santiago, Valparaíso, pueden llegar a Teodoro Schmidt, que es una comuna que está en fase 3, y no requiere el permiso interregional. Así es que, en principio, si es que las restricciones no cambian, está la posibilidad de ir a la región de la Araucanía y de los ríos, está la posibilidad de disfrutar de este fenómeno de manera segura, con el distanciamiento social, aprovechando las tantas localidades maravillosas que tiene la región para observar este fenómeno, y que lo hagamos con mucho respeto por los anfitriones, que es el pueblo mapuche. Y que nos informemos antes del eclipse. Yo les ofrezco este material para leer, para quienes quieran conocer más de cerca el fenómeno eclipse, el libro que publiqué el año pasado. Quienes quieran saber cómo encontrarse con el libro, pueden visitar el sitio nuestro de la Fundación, www.fuchas.cl, y también la otra recomendación es que los turistas, los cazadores de eclipses, los anteojos vayan correctos, premonidos de sus lentes, sí, pues. porque pueden quedar con severo daño a la retina si es que no usan estos lentes mientras observan el eclipse parcial. Mario, un millón de gracias. Yo recomiendo el libro El Sol Negro, de tu autoría, gracias, donde además no es tan largo, donde es muy entretenido, vamos a entender todo lo que significa el fenómeno de los eclipses, y también los dejo a todos invitados a participar de este día tan especial, y ojalá quienes puedan estar ese día en la Araucanía, en la franja. Vamos a poner exactamente la franja, para no equivocarse y no quedar en una ciudad donde uno lo va a ver parcialmente. Te agradezco mucho y mucho éxito en todos tus proyectos, Mario. Muchas gracias, Andrea, por tu invitación y esta conversación tan entretenida.